Por favor, busquen en sus Biblias el capítulo 22 del libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 22. Y vamos a leer, y después de leerlo hacemos una oración, solamente el versículo 28. Proverbios 22, versículo 28. Nos dice así: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, te bendecimos, te agradecemos por esta oportunidad que nos concedes de adorarte como iglesia, cantándote himnos a tu nombre. Ayúdanos, Padre, a seguir glorificando tu nombre a través de nuestro entendimiento de la doctrina que vamos a considerar en esta noche. Ayúdanos a estar atentos, que nuestras mentes estén concentradas. Ayúdanos a valorar tu iglesia, a entender su importancia, que en todas las cosas, en el resultado de esta predicación, tu nombre sea glorificado, Cristo sea glorificado, pues solamente tú eres digno, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a ver en esta noche es la iglesia neotestamentaria. Así lo he titulado el sermón de esta noche, la iglesia neotestamentaria. Los miércoles pasados el pastor Moisés ha estado predicando una miniserie, lleva varios sermones sobre la contienda por la verdad, y me gustaría jalar un hilo conector con el tema que vamos a ver en esta noche, porque ciertamente defender las verdades y las realidades de la iglesia es una contienda que también debemos enfrentar. Defender la realidad y las doctrinas, sobre todo la doctrina de la iglesia, contender por esta verdad. Lo que vamos a hacer, la naturaleza de este mensaje es más un estudio bíblico que una predicación, aunque vamos a sacar algunas aplicaciones, muy pocas, pero vamos a aplicar el tema. Lo que vamos a hacer para comenzar es una introducción muy larga sobre la doctrina de la iglesia. Va a ser un poco larga la introducción, y después de la introducción vamos a regresar a este proverbio que leímos, que fue Proverbios 22, versículo 28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Pero primero vamos a hacer una introducción, que les repito va a ser algo larga, para regresar a este proverbio. La introducción la vamos a dividir en 4 temas, 4 apartados, 4 subtítulos. El primer apartado de nuestra introducción es: la iglesia es neotestamentaria. Ese es el primer apartado de nuestra introducción. La iglesia es neotestamentaria. El segundo apartado es: la iglesia no es el reino de Dios. Es el segundo apartado. La iglesia no es el reino de Dios. El tercer apartado o encabezado es: la iglesia es local y visible. Ese es el tercer apartado. Y el cuarto apartado que nos va a conducir a nuestro proverbio que leímos hace rato es: en el Nuevo Testamento hay un modelo de iglesia. Es decir, el Nuevo Testamento presenta un modelo bíblico de iglesia. Vamos entonces a ver el primer punto. La iglesia es neotestamentaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una iglesia neotestamentaria o que la iglesia es neotestamentaria? ¿A qué nos referimos con eso? En este punto tengo 4 subtítulos adicionales. El primero es: la iglesia es neotestamentaria porque la iglesia no aparece
en ninguna parte en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay ni una sola mención de la iglesia. Ni siquiera hay profecías que apuntaran a la existencia de una iglesia. En el Antiguo Testamento no hay nada acerca de la iglesia, ni un solo versículo, ni una sola profecía que apuntara a la existencia futura de una iglesia. En el Nuevo Testamento no hay nada. Tenemos que entender que la iglesia en el tiempo del Antiguo Testamento era un misterio que fue revelado en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia era un misterio, pero los creyentes del Antiguo Testamento, los profetas y los patriarcas, no supieron nada acerca de la iglesia. La iglesia era un misterio que se nos reveló hasta el tiempo de los apóstoles y del ministerio de nuestro Señor Jesús. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 3 para comprobar este punto. La iglesia es neotestamentaria porque no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. Es un misterio que nos fue revelado. Efesios 3, y vamos a dar lectura a partir del versículo 3. Nos dice así la Escritura. Que por revelación me fue declarado, dice Pablo, el misterio. Aquí está hablando el apóstol de un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Estas otras generaciones se refiere al tiempo del Antiguo Testamento, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, es a saber, la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este texto nos declara que la iglesia, compuesta por gentiles y judíos, era un misterio que nos fue revelado en el tiempo del Nuevo Testamento. La misma idea la encontramos en Colosenses 1, por favor acompáñenme. Colosenses capítulo 1. Y vamos a dar lectura a partir del versículo 24. Exactamente la misma idea nos dice la Escritura. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjense, está hablando de la iglesia el texto. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y en el versículo 26 nos dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál es este misterio? La iglesia, compuesta por gentiles y judíos. Pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, la iglesia es neotestamentaria en primer lugar porque no hay nada sobre la iglesia en el Antiguo Testamento. No hay profecías, no hay nada, ni siquiera tipos ni sombras. La iglesia era un misterio que se nos reveló hasta el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Con este punto yo quisiera ampliar y decir lo siguiente. Hay personas y hay movimientos y denominaciones que entienden que Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Así lo dicen. Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Estas personas que afirman eso están bien equivocadas. Israel no es la iglesia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había iglesia, como lo he venido diciendo y como lo descubrimos en estos textos. Israel no era una iglesia. Israel era una nación sacralista. Es lo que era Israel. No era una iglesia, era una nación sacralista. ¿Qué es una nación sacralista? Cuando los poderes del Estado y los poderes religiosos se unen. La unión de la iglesia y el Estado, esto era Israel. La identidad nacional está directamente ligada con el culto a Dios. Es decir, si tú nacías en Israel, automáticamente tenías que adorar a Jehová.
Por el simple hecho de nacer en Israel ya tenías que pertenecer al judaísmo. ¿Qué pasaba si nacías en Israel pero no querías pertenecer al judaísmo? Eras expulsado y hasta te mataban. Esto es una sociedad sacralista. Otra característica de las sociedades sacralistas es que las leyes religiosas también son leyes civiles. Las leyes religiosas son leyes civiles. Déjenme darles algunos ejemplos. ¿Qué pasaba con los adúlteros que eran sorprendidos en la nación de Israel? Eran apedreados hasta la muerte. ¿Quiénes ejecutaban el castigo? La gente, pero ¿por orden de quién? De los ancianos. No sé si recuerdan el texto del hijo contumaz y rebelde que no trabaja, borracho y glotón. Lo traían a los ancianos y los ancianos determinaban apedrearlo hasta la muerte. Las leyes religiosas eran leyes civiles. Entonces, Israel no es la iglesia del Antiguo Testamento. El tabernáculo no es la iglesia del Antiguo Testamento. El templo no es la iglesia del Antiguo Testamento. Simplemente en el Antiguo Testamento no hay iglesia. La iglesia es neotestamentaria porque la iglesia se revela exclusivamente en el Nuevo Testamento. Otro principio que aprendemos de esto es que las normas, prácticas, estatutos y doctrinas sobre la iglesia están exclusivamente manifestadas en el Nuevo Testamento. La doctrina conocida como la eclesiología, la parte de la teología que estudia la iglesia, la eclesiología, en su mayoría es paulina, es decir, casi toda la eclesiología la obtenemos de las epístolas de Pablo. Hay otro poco de eclesiología en los evangelios y en las otras epístolas, pero en su mayoría quien sentó las bases de la eclesiología fue el apóstol Pablo. No podemos sacar eclesiología del Antiguo Testamento, es lo que quiero decir. No podemos sacar prácticas del Antiguo Testamento e introducirlas a la iglesia. Muchos grupos cometen ese error. Por ejemplo, hay iglesias que en sus alabanzas sacan un shofar y lo tocan. Esto es un error. En el Nuevo Testamento no vemos nada de esto, de iglesias con shofares y tocándolo. Esas son prácticas del Antiguo Testamento que no tenemos por qué meter a la iglesia. En tercer lugar, la iglesia es neotestamentaria porque la iglesia fue fundada por Cristo durante su ministerio público. La iglesia fue fundada por Cristo, no antes. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten que el verbo está en futuro, edificaré. Y algunos creen que la iglesia fue edificada o comenzó o se le dio el banderazo de salida en el día del Pentecostés. Hay un debate, ¿cuándo fue que se le dio arranque a la iglesia? La mayoría cree que fue en el día del Pentecostés. Nosotros creemos que fue antes, porque el Señor Jesucristo también dice, si tu hermano peca contra ti, lo vas y lo reprendes, si no te escucha vas con testigos, si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia. Esa es una evidencia de que la iglesia ya existía antes del día del Pentecostés, pero el punto no es ese, el punto es, la iglesia fue establecida por el Señor Jesucristo en su ministerio público, entonces la iglesia es neotestamentaria. En cuarto lugar, también tenemos que entender que los asuntos relacionados al reino de Dios fueron quitados de la nación de Israel. Todos los asuntos y el reino de Dios fue quitado de esta nación y fue entregado a la iglesia. Fue quitado de Israel y entregado a la iglesia. Por favor, busquen Mateo 21 para corroborar este punto. Mateo 21. El contexto de lo que vamos a leer es una parábola muy famosa, cuando el rey manda a su hijo para arreglar las cosas y también primero matan a sus mensajeros y luego matan a su hijo. Y en el versículo 42, Mateo 21, 42 nos dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿Cuál es la piedra y quiénes son los edificadores? Los edificadores son el pueblo de Israel y la piedra que desecharon es Cristo, la piedra angular de la iglesia. Dice después, vino a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43, por tanto os digo
que el reino de Dios será quitado de vosotros, ¿se dan cuenta? Dios quitaría el reino a Israel y será dado a gente que produzca los frutos de él, será dado a la iglesia. El reino le fue quitado a Israel y le fue dado a la iglesia. Entonces, en primer lugar, la iglesia es neotestamentaria. Todos los asuntos relacionados con la iglesia están manifestados exclusivamente en el Antiguo Testamento. Claro que podemos obtener sabiduría del Nuevo Testamento, principios bíblicos y aplicarlos, pero las reglas de la eclesiología están expresadas exclusivamente en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, el segundo apartado que decíamos al inicio, la iglesia no es el reino de Dios. Este punto es muy importante. La iglesia no es el reino de Dios. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de evangélicos en el mundo, aún los reformados, aún los grupos reformados, confunden la iglesia con el reino de Dios, cuando la iglesia y el reino de Dios son dos entidades distintas, no son lo mismo. Están relacionadas, pero son diferentes. No es lo mismo la iglesia y el reino de Dios. Y la mayoría de los evangélicos confunden estos términos, incluso los reformados. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué la iglesia y el reino de Dios no son lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? En primer lugar, la diferencia más marcada es que el reino de Dios es invisible. El reino de Dios nadie lo puede ver, pero la iglesia no es invisible. La iglesia es visible, la iglesia la podemos ver. Por favor, acompáñenme a Lucas 17 para comprobar este punto. ¿Me regalas agua, amor? El reino de Dios es invisible, pero la iglesia es visible. ¿Ya tienen Lucas 17? Vamos a dar lectura a partir del versículo 20. No estamos haciendo análisis exhaustivos de los textos que estamos leyendo. El único texto que vamos a analizar exhaustivamente es el proverbio que leímos al principio. Esto sigue siendo la introducción. Lucas 17:20 nos dice, preguntado por los fariseos. O sea, los fariseos le preguntaron algo a nuestro Señor. Y escuchen la pregunta de los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Eso se lo preguntaron los fariseos. Les respondió nuestro Señor Jesucristo y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Otras versiones dicen, no vendrá con anuncios. Ni dirán, helo aquí o helo allí. O sea, no vendrá con anuncios y nadie va a decir, el reino está ahí o el reino está allá. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Les está diciendo Cristo a los fariseos, el reino está entre vosotros. Pregunta, ¿los fariseos podían verlo? No. ¿Los discípulos de Cristo podían verlo? Tampoco podían verlo porque el reino no se puede ver. El reino es espiritual, es invisible. Pero la iglesia sí se puede ver, porque la iglesia es la asamblea de Dios cuando se reúne. Entonces el reino de Dios y la iglesia no es lo mismo, son entidades distintas, aunque están relacionadas, son distintas. En segundo lugar, tenemos que entender lo siguiente. Todos los creyentes en la historia, todos los creyentes que se han arrepentido de sus pecados, que han sido justificados, que han nacido de nuevo, todos entraron al reino de Dios. Todos los creyentes que han nacido de nuevo entraron al reino de Dios. Pero no todos los creyentes entraron a la iglesia. Ese es el punto con el cual podemos comprobar fácilmente que las personas que confunden la iglesia y el reino están equivocados. Todos los creyentes en la historia entraron al reino de Dios, pero no todos los creyentes en la historia entraron en la iglesia. Por favor, acompáñenme al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, vamos a leer un poco de la entrevista de nuestro Señor Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerdan que Nicodemo viene
con nuestro Señor de noche. En los textos casi los conocemos de memoria. Juan 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche, es decir, Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo mismo que entrar en el reino, que ser perdonado, que ser justificado. Es lo mismo, son términos sinónimos. Entrar en el reino es ser perdonado o ser justificado. Más adelante en el versículo 5, volvemos a leer, en ese mismo capítulo, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la prueba de esto que estamos viendo? Que todos los creyentes que nacen de nuevo entran en el reino, pero no todos entran en la iglesia. ¿Cuál es la prueba? La respuesta en realidad es sencilla y al mismo tiempo es contundente. La respuesta es: todos los creyentes del Antiguo Testamento entraron en el reino de Dios, pero ninguno entró en la iglesia. No sé si me explico. Todos los creyentes del Antiguo Testamento entraron al reino, pero ninguno entró a la iglesia porque no existía la iglesia. Entraron en el reino por la regeneración, por la justificación, pero ninguno de estos entró en la iglesia porque simplemente no existía una iglesia. El ejemplo más típico que ocupamos los bautistas para demostrar este punto es el ladrón en la cruz. Cristo le dijo al ladrón en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El ladrón entró al reino, pero nunca entró a la iglesia. Murió el día de su conversión. Digamos que no entró a la iglesia porque no le dio tiempo de entrar en la iglesia. Tenemos que entender lo siguiente: al reino de Dios se entra por la conversión, pero a la iglesia se entra por medio del bautismo. El domingo pasado 3 personas entraron a esta iglesia, formaron parte de la iglesia. Una cosa es entrar al reino de Dios a través de la conversión, a través del nuevo nacimiento, y otra cosa muy distinta es entrar a la iglesia a través del bautismo. Son 2 eventos diferentes. Uno es resultado del otro. Los que se bautizan es porque ya entraron al reino de Dios, o nosotros suponemos que ya entraron al reino de Dios. Son 2 eventos diferentes. Uno es resultado del otro. La Escritura lo dice de una manera muy sencilla: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38. Primero arrepiéntete, es a saber, primero entras al reino de Dios y luego te bautizas, no al revés, no al revés. Pero yo pienso que la mejor prueba y la mejor forma de ilustrar esto es la siguiente. Hay personas, incluso en esta iglesia ha habido personas que llegaron a formar parte de la iglesia, pero que no eran creyentes verdaderos. Hay personas, llegaron a formar parte de la iglesia, se bautizaron aquí, pero nunca entraron al reino porque no eran creyentes verdaderos. El reino de Dios no estaba en sus corazones. No sé si me doy a entender. Entraron a la iglesia, formaron parte de una iglesia, incluso hay personas que llegan hasta ocupar puestos de liderazgo en la iglesia, pero que no eran creyentes verdaderos. Entraron en una iglesia, pero nunca entraron en el reino de Dios. ¿Hay algún ejemplo de esto en la Escritura? Muchos ejemplos. Demas era parte del equipo misionero de Pablo. Pero ¿qué dice Pablo más adelante? Me ha abandonado amando más este mundo. Formó parte de la iglesia, pero nunca formó parte del reino de Dios. Entonces, no es lo mismo el reino de Dios y la iglesia. El reino de Dios, la iglesia, podemos decirlo así, la iglesia cabe dentro del reino de Dios, pero el reino de Dios se extiende más allá de la iglesia. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La iglesia es local y visible. La iglesia debe ser local y visible. Este punto va a contradecir todas aquellas creencias de una iglesia invisible, de una iglesia universal que no están en las Escrituras.
¿A qué nos referimos cuando decimos que la iglesia es local? ¿A qué nos referimos con eso? La iglesia es local porque la iglesia es localizable. Es localizable en algún lugar geográfico. No dicen las escrituras todo el tiempo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Corinto, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Colosas, a la iglesia de Filipo. Y podemos traer ese lenguaje a nuestro tiempo, a la iglesia de Nesa, a la iglesia de Sándalo, a la iglesia de Tlaxcala, a la de Irapuato, a la de Querétaro, etc. La iglesia es local porque es localizable, está en una zona geográfica específica. La palabra iglesia es el griego eclesía, que significa una asamblea cuando está reunida. Y cuando una asamblea se reúne, nosotros podemos ver esa asamblea, ¿no? Entonces, la idea de una iglesia universal, de una iglesia invisible, no aparece en ninguna parte de las Escrituras, aunque déjenme decirles que es una idea ampliamente aceptada, incluso por grupos que se dicen a sí mismos reformados, aceptan la idea de una iglesia universal. Leíamos hace rato que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Decía Pablo en uno de los textos que leíamos al inicio, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Si ellos dicen que la iglesia es invisible, que está compuesta por todos los creyentes, entonces, ¿cuál es ese cuerpo de Cristo? ¿Cuál sería el cuerpo si es invisible? Estas personas no solamente tienen que inventar una doctrina de una iglesia universal, sino de un cuerpo invisible místico. Es lo que ellos dicen. Hablan del cuerpo místico de Cristo. Y nosotros tenemos que decir a eso, mentira. No hay en ninguna parte de la Escritura evidencia de una iglesia universal, ni tampoco hay evidencia de un cuerpo místico de Cristo. Repito, la palabra iglesia, en el griego eclesía, significa una asamblea reunida, una asamblea reunida. Supuestamente estos grupos, ¿quiénes son la iglesia universal? Ellos dicen, el total de creyentes dispersados en todo el mundo, ellos son la iglesia universal. Si la iglesia es una asamblea reunida, ¿cómo reúnes a todos los creyentes del mundo? Imposible, no se puede. Por tanto, todos los creyentes en el mundo no pueden ser una asamblea porque no podemos reunirlos. Pero todos los creyentes en el mundo sí forman parte del reino de Dios, pero nunca forman parte de la iglesia. Tampoco pueden formar parte de un cuerpo místico, como ellos dicen, de un cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Un cuerpo se forma de varios miembros, ¿sí o no? Varios miembros, un brazo, una pierna, órganos internos, forman un cuerpo. Pero para que un cuerpo tenga sentido, para que se hable de un cuerpo, estos miembros tienen que estar unidos para que formen un cuerpo. Si los miembros no están unidos, esto no es un cuerpo. Imagínense esto, esta ilustración nos puede ayudar. Imagínense un banco de órganos, donde tienen órganos vitales, un banco de órganos. Puede ser que en la misma nevera donde los guardan esté un corazón, estén 2 pulmones, estén riñones, vesículas. Pueden estar hasta en la misma nevera, pero ¿eso es un cuerpo? Eso no es un cuerpo. ¿Qué necesitan para hacer un cuerpo? Estar todos unidos. No sé si me doy a entender. Entonces, no puede existir un cuerpo místico porque miembros de China, miembros de Perú, cuando están unidos, eso no se le puede llamar un cuerpo. Déjenme darles otra ilustración que nos puede ayudar para entender esto del cuerpo de Cristo. Un automóvil, un carro, se compone de varias partes, ¿sí o no? Imagínense tener un coche, pero todo completamente desarmado. Las llantas por un lado, la caja de velocidades, la palanca, las puertas, todo desarmado. Están todas las partes, pero están todas separadas. ¿Se puede decir que eso es un automóvil, así viéndolo desarmado? No. Esas son refacciones de un automóvil, pero para que eso sea un automóvil, tenemos que unir todas las piezas y formar un automóvil. La palabra iglesia, la palabra asamblea, cobra sentido cuando está reunida. Por lo tanto, una iglesia universal no tiene sentido porque están dispersos por todo el mundo. La idea de la iglesia universal no aparece en ninguna parte en las Escrituras. La pregunta es, si esta idea de una iglesia universal o un cuerpo místico no está
en las Escrituras, ¿por qué es tan ampliamente aceptada, aún por grupos reformados? Si no está en ninguna parte, ¿por qué hay buenos pastores que creen en esta mentira? ¿Saben cuál es la respuesta? Resulta que el documento histórico conocido como el Credo de los Apóstoles, así se llama, un documento del siglo II o III, llamado el Credo de los Apóstoles, incluyó la idea de una iglesia universal. Pero no solamente el Credo de los Apóstoles, la Confesión de Fe de Westminster incluye la idea de la iglesia universal. Pero no solamente la Confesión de Fe de Westminster, nuestra propia Confesión de Fe Bautista de 1689 incluye la idea de una iglesia universal. Por eso es tan ampliamente aceptada. ¿Pero qué creen? El hecho de que esté en el Credo de los Apóstoles, que dicho sea de paso, no lo escribieron los apóstoles ya habían muerto, y el hecho de que esté en la Confesión de Fe de Westminster y en la Confesión de Fe Bautista no significa que sea verdad. Las confesiones no están por encima de este libro, nunca van a estar por encima de este libro. Las confesiones nos ayudan de mucho, pero no son documentos inspirados y como son documentos hechos por humanos están sujetos al error. Entonces puede estar en cualquier confesión, pero no está en la Biblia de nadie, la idea de una iglesia universal. Y esto nos conduce a nuestro último punto. Y en nuestro último punto dice así: en el Nuevo Testamento hay un modelo de iglesia. Todo esto nos conduce a este punto. En el Nuevo Testamento hay un modelo. El Nuevo Testamento nos presenta un modelo de iglesia. La Biblia nos dice, esto es una pregunta, ¿la Biblia nos dice cómo se debe de organizar una iglesia? Es decir, ¿quiénes son los oficiales? ¿Cuáles son sus ordenanzas? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cómo debe ser un culto? ¿Cómo elegir diáconos? ¿Cómo elegir pastores? ¿La iglesia nos dice esto o nos lo deja a nuestra interpretación y a nuestro capricho? Esa es la pregunta. ¿La iglesia nos da directrices o nos deja todo esto a nuestro capricho? ¿Cuál creen que es la respuesta? Nos dice cómo es un modelo bíblico. Por lo tanto, no tenemos derecho a innovar, a inventar ministerios. En nuestro tiempo vivimos en una época donde hay ministerios de todo. Ministerios de jóvenes, ministerios de matrimonios, ministerios musicales, ministerios de mujeres, ministerios de panderistas, ministerios de danzarines, que no están en la Biblia. Estas personas inventaron esos ministerios que no aparecen en ninguna parte. La Biblia no nos deja esto a nuestra interpretación. La Biblia nos presenta un modelo de iglesia. No tenemos derecho de innovar nada. Tenemos que aferrarnos al modelo de iglesia que aparece en el Nuevo Testamento. Tenemos que aferrarnos. No podemos inventar prácticas ni leyes. Esto significa que la iglesia no es un poder legislativo. La iglesia no inventa sus leyes, la iglesia no inventa sus normas. La iglesia administra y se sujeta a las normas que nos fueron dadas a través de la Escritura. Ahora sí vamos a regresar a nuestro texto del inicio para concluir. Proverbios 22, 28. Esta tan sola fue la introducción y ahora sí vamos a ver nuestro texto. Proverbios 22, versículo 28. Nos dice así el Proverbio 22, 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. La hermenéutica nos enseña un principio. Este principio en la hermenéutica nos dice que los textos, cualquier texto de la Escritura tiene una sola interpretación. Y no es privada, es una interpretación que tiene que salir, que tiene que emanar de la misma Escritura. Cualquier texto tiene una sola interpretación, pero los textos pueden tener diferentes aplicaciones. Y este texto que acabamos de leer, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, los bautistas a lo largo de la historia le han dado una aplicación, y es en la iglesia, en la eclesiología. Pero déjenme ilustrarles a qué se refiere este texto. No traspases los linderos antiguos. Supongamos que a algunos de ustedes sus padres les dejaron herencia. En los pueblos no te dejan una casa, es muy raro.
te dejan un terreno. Es decir, que tu papá, que te va a heredar, te dice, vas a tomar 10 metros de frente y vas a tomar 8 metros a lo largo. ¿Qué es lo que está haciendo este padre al establecer estas marcas? Está estableciendo límites. Ese es el sentido de este proverbio. Hay linderos, hay límites. El papá al heredar y decirle, vas a tomar 10 y vas a tomar 8, lo que este papá está haciendo es estableciendo límites. Esta idea, este proverbio es mayormente entendido en este sentido, de los padres estableciendo límites en los terrenos, porque si vamos más adelante a Proverbios 23, por favor vamos ahí un poquito adelante, Proverbios 23. Nos vamos a dar cuenta que este proverbio se repite, pero se nos agrega un detalle. Proverbios 23:10, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. ¿Cómo aplicaron nuestros hermanos en la historia este proverbio? Bien fácil. Hay límites que nuestros antepasados pusieron y que nosotros no tenemos ningún derecho de traspasar. Hay límites que fueron puestos y que nosotros no tenemos ningún derecho de traspasar. Pero ahorita vamos a ilustrar ese punto. Por favor, acompáñenme ahora a 2 de Timoteo 1:13. Este texto nos lo leía nuestro pastor hace 8 días, 2 de Timoteo 1:13, y en este texto está contenida exactamente la misma idea. Nos dice así: Pablo, que es un misionero, se dirige a un Timoteo, que es un joven pastor, y le dice lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Escuchen el lenguaje, retén la forma. Otras versiones dice, aférrate, retén la forma. La palabra forma en este pasaje es la palabra griega jupotuposis. Esa es la palabra forma. ¿Saben cómo se utiliza esta palabra jupotuposis en otras partes? Se utiliza como modelo, norma, prototipo. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Retén la forma que de mí aprendiste. Es decir, hay un modelo. Tú no tienes derecho, Timoteo, de inventar ministerios, de inventar prácticas. Limítate a retener lo que te fue enseñado. ¿Qué está haciendo Pablo con este texto? Está estableciendo límites. Pablo le está diciendo a Timoteo, no traspases los límites. Hay un modelo al que tú te tienes que aferrar, hay un modelo que tú tienes que retener y tú no tienes derecho de traspasar esos límites. ¿Qué es lo que estamos viendo en resumen? Hay un modelo bíblico de iglesia. La iglesia no es como se nos ocurra. La adoración no es como se nos ocurra. ¿Qué pasó con 2 hombres que quisieron adorar a su modo? Fueron consumidos por el fuego porque estaban presentando fuego extraño, una adoración que Dios no pidió. La iglesia no es a nuestro modo, como se nos ocurra. Hay un modelo bíblico de iglesia. Permítanme darles algunos ejemplos de iglesias, denominaciones o grupos que traspasaron los límites, traspasaron el lindero que pusieron nuestros antepasados. Esa es la ilustración. Déjenme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, las iglesias que tienen pastora traspasaron los límites. ¿Por qué? Porque el modelo bíblico no incluye pastoras. Ellos ya traspasaron el lindero que pusieron nuestros antepasados. Las iglesias que bautizan bebés. El modelo bíblico no incluye el bautizo de bebés. El modelo bíblico incluye el bautismo de creyentes. ¿Por qué no bautizamos niños? Si un presbiteriano nos pregunta, ¿y ustedes por qué no bautizan niños? La respuesta es muy sencilla, son incrédulos los niños y el bautismo es para creyentes. Todas estas ideas de una teología de un pacto, de los hijos del pacto, son puras patrañas. Las iglesias que se unen al Estado ya traspasaron los límites.
Se unen al Estado para garantizar su protección y para volverse la iglesia estatal, la iglesia oficial del país al que llegan. Esas iglesias que se unen al Estado traspasaron los límites, traspasaron el lindero. Las iglesias que predican otro evangelio diferente. Dice Pablo, no que haya otro, es decir, solamente hay un evangelio. Y si una iglesia predica un evangelio diferente que no sea el evangelio de la gracia, ya traspasó los límites. Otro ejemplo de traspasar los límites, las iglesias que piden diezmo. Las iglesias que piden el diezmo se salieron de los límites porque en el Nuevo Testamento no nos habla nada del diezmo. El diezmo era el sistema tributario para la nación de Israel. En la iglesia es la ofrenda. Las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, los que ofrecen en cada culto fuego extraño, las iglesias que se amoldan al mundo, obras de teatro, conciertos de rock, grupos de alabanza con jóvenes, hay que volver la iglesia atractiva para el mundo. Cruzaron los límites, cruzaron el lindero antiguo que pusieron nuestros padres. ¿En contraste con qué? Déjenme darles algunos distintivos que sí están en el modelo del Nuevo Testamento. El pastorado exclusivo de los hombres, eso sí está en el modelo. Los requisitos para ser pastor, marido de una sola mujer, presupone que tiene que ser varón. Los requisitos para los diáconos presuponen que tiene que ser varón. El modelo bíblico incluye pastorado exclusivamente masculino. El modelo bíblico incluye el bautizo de creyentes. El modelo bíblico incluye la separación de la iglesia y el Estado, la predicación del evangelio de la gracia, una membresía disciplinada, un gobierno congregacional. Todos esos son distintivos y rasgos del modelo que sí encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la aplicación o lo que aprendemos de este punto? Ya estoy por concluir. ¿Cuál es la aplicación y lo que aprendemos de este punto? La aplicación y lo que aprendemos es, una iglesia es verdadera en la medida en la que se acerca a este libro. Una iglesia es verdadera en la medida en la que se apega a este libro. Y una iglesia deja de serlo en la medida en la que se aleja. Cuando una iglesia se aleja mucho de este libro, ya traspasó el lindero que pusieron nuestros padres. La autoridad para fundar iglesias no está en ningún hombre, está en este libro. No está en Lutero, en Calvino, en Zwinglio, ni tampoco está en Spurgeon. La autoridad para fundar una iglesia está en este libro. Este libro es el que nos da autoridad. Si nos acercamos a este modelo bíblico, somos una iglesia neotestamentaria o una iglesia verdadera. Y si nos alejamos de este libro, dejamos de ser una iglesia verdadera. Esta es la autoridad para fundar iglesias y esta es la autoridad de la iglesia. Quisiera terminar con las siguientes palabras y con algunos versículos. Y es, ¿cuáles son las consecuencias de traspasar los límites? ¿Cuáles son las consecuencias de traspasar los linderos que nuestros padres, nuestros antepasados, la idea se traduce mejor, nuestros antepasados pusieron? ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver estas consecuencias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, por favor acompáñenme. Apocalipsis capítulo 2. Damos lectura a partir del versículo 1 y hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia, una iglesia local, en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, haces muchas cosas, pero con una motivación incorrecta. Nos dice el versículo 5,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí está la consecuencia por traspasar los linderos, los límites, el modelo que está expresado en el Nuevo Testamento. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Las consecuencias de traspasar el lindero, los límites, el modelo, es perder el candelero. Pero quiero notar algo más que está en este texto. Esta iglesia tenía sana doctrina. Había probado a los falsos apóstoles. No se le recrimina nada sobre su doctrina, se le recrimina por su práctica. Tienes buena doctrina, pero tienes mala práctica. Esto nos muestra un principio. Hay dos formas de negar a Dios: con nuestra doctrina, pero también podemos negar a Dios con nuestra práctica. Profesan conocer a Dios, dice la Escritura, pero con sus hechos lo niegan. Esta iglesia no tenía un problema doctrinal, esta iglesia tenía un problema práctico, pero lo que nos interesa es la amenaza. Si traspasamos estos límites, corremos el peligro de perder nuestra identidad. Dejamos de ser una iglesia neotestamentaria. Eso no significa que dejemos de existir. Podemos seguir existiendo, podemos seguirnos reuniendo, pero para Cristo ya no somos su iglesia. Ya traspasamos su modelo. Cristo se va de la iglesia. Hay personas que dicen, no, el candelero es el testimonio, porque el candelero es luz. Lo que se refiere es que te quitaré el testimonio. No. A lo que se refiere este texto es, quitaré tu identidad. Tú ya no vas a ser una iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia verdadera. Ahora acompáñenme más adelante al capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 3, allá adelantito. Y damos lectura al versículo 14 en adelante. Aquí se dirige la carta a otra iglesia. Nos dice así: y escribe al ángel de la iglesia, de nuevo la iglesia local, localizada en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De esto se jactaba esta iglesia. Y le dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado. Otras versiones dicen desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y lo que nos interesa está en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A la iglesia de la Odisea que acabamos de leer, no se le amenaza de quitar el candelero, como a Éfeso. ¿Saben por qué no se le amenaza? Porque en un sentido esta iglesia ya no tenía su candelero, ya lo había perdido. Cristo ya se había salido de la iglesia. La idea de yo estoy a la puerta y llamo es ya me salí. Por causa de sus malas prácticas y por causa de sus doctrinas equivocadas, de que ya traspasaron ese lindero, Cristo ya se había salido. Pero les da esperanza. Ya me salí, pero no estoy lejos. Estoy tan solo del otro lado de la puerta. Y si ustedes se arrepienten y regresan al modelo, Él vuelve a entrar. Esa es la idea. Esta iglesia ya había perdido. Algunos dicen, pero si perdió su candelero, ¿por qué le llama iglesia? El hecho de que se llame iglesia no garantiza tener una identidad. La iglesia católica se llama iglesia. ¿Y quién puede decir que es una iglesia del Nuevo Testamento? Esa es la idea.
Estas son las consecuencias de traspasar el modelo bíblico del Nuevo Testamento para una iglesia. Termino con esto. Dios ha preservado a su iglesia a lo largo de 20 siglos a través de estas verdades. Dios la ha preservado a lo largo de 20 siglos. Pero para preservar la iglesia hasta nuestros días ha costado mucha sangre. Muchos creyentes han sido asesinados por defender las verdades que hoy nos llegaron en bandeja de plata. Muchos creyentes murieron por preservar estas verdades, por oponerse al bautismo infantil, por oponerse a la unión con el Estado. Muchos murieron. Que la iglesia de Cristo, que tengamos acceso en estos tiempos a una iglesia neotestamentaria, costó mucha sangre. Costó la sangre de los mártires y de buenos hermanos que a lo largo de muchos siglos defendieron con sus vidas estas verdades. ¿Se acuerdan que yo les decía que había un hilo conductor con el tema de nuestro pastor de la contienda por la verdad? Y el hilo conductor es ese. ¿Estamos dispuestos nosotros a defender estas verdades? ¿Estamos dispuestos nosotros a defenderlas? Aunque esto nos cause impopularidad. Por ejemplo, está de moda en internet, en grupos reformados, que el gobierno no es congregacional, que el gobierno es de ancianos. ¿Qué haremos al respecto? Ah, sí, como lo cree fulano, debe de ser bíblico. No, tenemos que señalar las cosas como son. No me importa quién lo crea, no me importa si es MacArthur, no me importa si es Sugel. El gobierno bíblico es el gobierno congregacional. Tenemos que estar dispuestos a defender estas verdades, aunque eso nos cause impopularidad. Quisiera terminar con unas palabras del pastor Charles Spurgeon sobre este tema de la iglesia, la preservación y la preservación de la iglesia y la perpetuidad. Esta es una cita que aparece en el libro del Rastro de la Sangre, en la primera página, y es del pastor Charles Spurgeon. Con esto termino. Reflexiona en el hecho de que exista una iglesia. Qué maravilloso es esto. Es quizá el mayor milagro de todos los siglos, que Dios tenga aún una iglesia. Siempre una iglesia. Cuando la fuerza de los emperadores paganos se precipitó con violencia como una avalancha, ella se sacudió de encima la tremenda carga como un hombre que se sacude los copos de nieve de su abrigo y siguió viviendo sana y salva. Cuando la Roma papal descargó astutamente toda su malicia, cuando fue perseguida furiosamente en medio de los Alpes, o cuando los valdenses vertían su sangre en los ríos y teñían de púrpura la nieve, la iglesia siguió viviendo y nunca estuvo más saludable que cuando estuvo sumergida en su propia sangre. Cuando después de una reforma a medias en nuestro país, los que pretendían poseer la verdad la persiguieron y la vituperaron, la iglesia de Dios nunca durmió, ni suspendió su carrera ni su servicio. Oíd sus salmos en medio de las colinas de Escocia y su oración en las cámaras secretas de Inglaterra. Oíd el testimonio de Juan Bunyan y sus compañeros que preferían podrirse en la cárcel antes de doblar sus rodillas ante Baal. Y termina diciendo, pregúntenme, ¿dónde está la iglesia? Y yo podré hallarla en cualquier periodo y en cualquier momento de la historia, desde el día que recibió poder en el aposento alto y hasta nuestros días. Pregúntenme dónde está la iglesia y yo sabré decirles en dónde está. Vamos a terminar en oración.